Buenas tardes. ¿Podrían regalarnos unos minutos más, por favor? Estamos teniendo un poquito de fallas técnicas. No se vayan a desconectar. Gracias. ¿Me puedes tú avisar cuando ya podemos empezar, por favor? Sí, ya puede comenzar. Gracias. Ok. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. El tema de hoy es COVID y violencia de género. La otra pandemia, la violencia de género. Violencia de género nos dice que es todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurre en la vida pública o en la privada. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico. Que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a cualquier mujer, tanto en el ámbito privado como en el público. Existen varios tipos de violencia: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia a lideresas y defensoras de derechos humanos. También está la violencia patrimonial, la violencia estructural, la violencia en lo que es el ámbito profesional. Entonces, hablamos que la violencia física, pues son todos estos actos que desde un empujón, una jalada de pelos, golpes. Luego decimos, ay, no, pues es que nomás me empujó así, pero era jugando. Eso es violencia física y se empieza desde lo más pequeño. La violencia psicológica son todos aquellos comentarios que nos hacen sentir desvaloradas, minimizadas, el que, estás bien mensa, tú no piensas, no haces nada bien, bueno, te tienen que estar diciendo las cosas, sin mí no eres nadie. Todos esos comentarios, hasta en el físico, de que mira qué gorda estás, o mira qué flaca estás, o mira cómo está el cabello, toda esa es una violencia psicológica. Todos esos comentarios que hacen a las mujeres se sientan desvalorizadas, minimizadas en su aspecto físico, en su aspecto emocional, que ay, ahora no se te puede decir nada porque todo te ofende, de todo te sientes.
Acá en Guadalajara hay un dicho muy común, que bueno, ya no nomás se usa en Guadalajara, que es no se te puede decir nada porque pareces jarrito de Tonalá. Acá Tonalá es un municipio que se trabaja mucho la alfarería, el barro. Entonces, claro, al tener un jarrito de barro, pues hay que tenerle mucha delicadeza porque con cualquier cosa se rompe o se despostilla o se agrieta. Entonces, por eso es el comentario. A nada se puede decir que eres delicadita como jarrito de Tonalá. La violencia psicológica cabe mencionar que es más fuerte que una violencia física. ¿Por qué? Porque no, pues sí, sabemos y hemos escuchado los comentarios de que un golpe pues en una semana, 2 semanas, una fractura en un mes, se sana en lo que es el cuerpo. Pero la violencia psicológica no se sana, no es tan fácil y hace más daño una palabra que un golpe, porque la palabra se queda ahí. Y esto lo vemos desde pequeñas, desde cómo ha sido nuestra educación. Y claro, si venimos de un padre violento, agresor, machista, pues ¿qué vamos a hacer? A seguir el patrón, porque está muy diferente salirse de esos patrones, porque es lo que conocemos, es lo que hemos vivido. Y seguimos repitiendo los patrones. Y no es porque nos guste, es porque a eso se está acostumbrada y es muy difícil salir de esos círculos. Se necesita mucho trabajo personal para ver en dónde estoy parada, cuál fue mi vida familiar para yo poder romper con esos patrones. No es porque nos guste. No es porque, no, pues está ahí, es porque así quiere estar. No. Ustedes observen de cuando tienes un papá borracho, alcohólico, pues lo más seguro es que repitas y te cases con un borracho violento, porque es en lo que hemos vivido. La violencia sexual, todo acto que va en contra de nosotras. Eso de que, pues ya te casaste o ya te juntaste o él es tu pareja y ha de ser, tienes que estar a la disposición de cuando él quiera, como él quiera, donde él quiera. Y no es así. No porque sea tu pareja, tu esposo, tienes que estar obligada o es tu obligación cumplirle todo lo que él dice a la hora que él dice y como él dice. Eso ya es una violencia sexual. No, violencia sexual no es solo el que viola en la calle o el que me forza a tener relaciones cuando yo no quiero. No, desde el esposo, desde la pareja, es una violencia sexual cuando nosotras no consentimos, no queremos y no estamos obligadas. Pero ¿qué pasa? Pues con todo este transcurso de la vida, de los años, pues es lo único que se ha dicho, o era lo que se había dicho, que tú pasabas a pertenecerle a tu marido o a tu pareja, y él tenía el poder y tú sobre ti, y tú la obligación de obedecer. No estaba que si querías. Entonces, y si pensamos que eso era en los tiempos de mi mamá, que es una mujer de 80 años, pues ¿qué creen? A estas alturas, a estos tiempos, con estas modernidades, todavía se sigue viviendo. Y es muy difícil hablarlo, porque da pena, porque seguimos con esa idea que pues como es mi marido, y véanlo, ustedes todavía tienen amigas y ustedes compañeros tienen amigos que oyen o analicémonos si nosotras y nosotros no somos los que tenemos todavía esas prácticas de que, no, pues o sea, a mí, mi esposa, ya le di permiso para que trabaje. O ya le dije que sí puede ir a su reunión. O sea, y todavía tenemos compañeras o
Analicémonos si todavía somos de las que, no, es que le tengo que preguntar a mi marido. Todavía seguimos con esa idea que pertenecemos a esa pareja. Porque es muy distinto consensuar, compartir, dialogar, a pedir permiso. Porque en una comunicación de pareja, claro, mira, ¿sabes qué? Hay esta reunión y pues sí, voy a ir un ratito porque tengo ganas de ver a mis amigas o voy a ir con mi mamá. Pero, oye, o sea, que te esté avisando. No, yo no pido permiso, solamente le aviso. Pues sí, está bien, pero realmente analicemos desde dónde ve el aviso. Y nosotros como hombres, o ustedes como hombres, ¿qué tan se ponen en esa postura? En la violencia sexual también, de que pues es que me tienes que cumplir, para eso estamos juntos, para eso somos pareja, para que a la hora que yo quiera, como yo quiera y en donde yo quiera, pues no. Y entender que si tampoco se vale, que ok, ahorita vamos a tener relaciones, pero tampoco se vale que yo acceda a todo lo que tú quieras si yo no me siento cómoda. Y tampoco es de que, no, pues ya dijiste que sí. O sea, sí, ya dije que sí, ya entonces me aguanto como tú quieras. No, es como si yo te sirvo de comer y como me dijiste, sí tengo hambre, te sirvo algo que no te gusta. Y me dices, oye, pero esto no me gusta, pero dijiste que tenías hambre. Pues sí, podremos tener hambre, pero eso no quiere decir que nos vamos a comer cualquier cosa. Es lo mismo. Aceptamos tener relaciones, pero eso no quiere decir que aceptemos todo lo que sea. O cambiemos los papeles. Así como ustedes dicen, es que ni lo has probado. Así no lo has hecho conmigo. ¿Qué tal que sí te gusta? ¿Y qué tal que cambiemos los papeles y les digamos nosotras a ustedes, caballeros? Pues déjame hacer esto que nunca he hecho. ¿Qué tal que te guste? Conmigo no lo has probado. Y bien que van a brincar y van a decir, oye, no, a ver, espérate, no. Y entonces, ¿por qué ustedes no y nosotras sí? ¿Por qué nosotras sí tenemos que contestar? ¿Por qué nosotras sí tenemos que aceptar? La violencia económica. Híjole, pues tenemos que trabajar los dos porque no alcanza. Ok. Pero sí tengo la capacidad de generar recursos, pero no tengo la capacidad de administrarlos. Entonces, cuando me llega mi raya, pues tú me dices que yo te dé mi dinero porque tú sí eres un buen administrador. Y les pongo luego el ejemplo de la película de la Britney Spears, no sé si la vieron, que la declaran incompetente mental, incapacitada para ella, decidir sobre su dinero, sobre su vida, sobre sus hijos, pero en ningún momento está incapacitada para trabajar y para generar los millones que generó. Para eso no está incapacitada. Pero para tocar y disponer de su dinero sí está incapacitada. Y el Estado le otorga la custodia al papá. Ándale. Y si se quiere defender, no, acordémonos que está incapacitada. Pero entonces, si yo me acuerdo cuando fue todo el caso y el escándalo de la Britney Spears, de que estaba tan sumergida en las drogas que por eso el papá, porque sí lo manejaron, estaba en las adicciones tan metida que el papá pide la custodia de los hijos. Pero ahora con la película, que ya se sacan todos los trapos, no. Lo que el papá quería, ahora, una persona adicta y sumergida en las drogas, pues no trabaja. Vas y linternas. Pero la mujer no estaba internada.
La mujer contrataron un médico para que dictaminara que no estaba en sus capacidades, pero sí estaba en capacidades de trabajar y de meterse en unas giras de 1 mes, de 2 meses y generar los millones, porque yo no tengo registrado como muchos artistas que, por ejemplo, Luis Miguel, que claro que dio conciertos borrachísimo o drogado, y de muchos artistas. Yo no tengo registrado o que se haya mencionado que Britney Spears se presentó en un concierto toda drogada. Claro, que le daban sus drogas para prenderla y por tanto cansancio, para que la pila no bajara, pero entonces ahí vemos, sí tenemos la capacidad para generar y para trabajar, pero no tenemos la capacidad para administrar. Y entonces también es esto de que, bueno, pues tú quieres trabajar porque pues no te alcanza, no sabes administrar, ¿no? Pues quieren que seamos como la canción de la Bartola. Toma Bartola y te doy 2 pesos y con eso pagas renta, pagas los gastos, compras comida, compras la ropa y lo que te sobra lo guardas. Entonces nos dan 2 pesos y tenemos que hacer milagros para demostrar que somos buenas administradoras. Pero pues como no nos alcanzan esos 2 pesos, ya generaste, entonces dámelo, porque si te acuerdas que no sabes administrar, que en todo te lo gastas, que todo se te antoja, que todo se te atraviesa. La violencia a lideresas y defensoras de derechos humanos. Vemos en cada campaña cómo a las mujeres se nos atacan si son mujeres candidatas, y ahí sí empiezan, y sus hijos, y su casa, y su marido. Pero el candidato, ese padre, si puede ser un padre ausente, en durar en giras, meses, en campaña, pero es que es el hombre, y tiene que buscar pues ese es su trabajo, y para eso tiene a la esposa. Entonces, veamos cómo toda esta violencia, la que siempre ha sido afectada, somos las mujeres, y que toda esta violencia va hacia nosotras las mujeres. Y luego sale por ahí el comentario, nosotros también sufrimos violencia como hombres. Y contemos cuántos casos. Y veamos los asesinatos en los feminicidios. Los feminicidios es un asesinato por el hecho de ser mujeres. ¿Cuántos asesinatos por el hecho de ser hombres se cometen? Que se mueren muchos hombres, sí, pero se mueren o por accidentes o en ajustes de cuentas en el crimen organizado, no por ser hombres, como pasa en los feminicidios. Mujeres más afectadas en la pandemia. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social, así como las restricciones de movilidad, generaron mayores riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, intensificando su aislamiento y generando barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales. Y aquí volvemos otra vez. Quienes más hemos padecido esta pandemia hemos sido las mujeres. Desde que estás conviviendo con el agresor las 24 horas, los 7 días. Porque con los confinamientos, pues a trabajar el hombre a su casa. Y él está sentado trabajando, si ese es el caso de trabajar en línea. Él no se va a parar a atender, él va a ser como si estuviera en la oficina. Y haz de cuenta que no estoy, yo estoy trabajando, a mí no. Y las mujeres que también trabajan, y esas mujeres que salían y dejaban a la hija o al hijo en la guardería y después, o con la abuela, y después se iban a trabajar, y que ahora todo lo tienen junto en la casa. El trabajo de la oficina, el trabajo de la casa, el trabajo de los hijos y de las hijas, el trabajo de los adultos mayores, si es que viven con ellas,
Y entonces aquí en esta pandemia, yo lo que analizo es cómo los países se movilizaron tanto, porque fue paralizar el mundo, porque esta pandemia vino a paralizar todo el mundo, en todas las esferas, políticos, religiosos, en las escuelas, todo. Y a nivel mundial, no hubo un lugar que no se afectara por la pandemia. Y todo el mundo se movió para terminar con esta pandemia. ¿Y la violencia de las mujeres? ¿Y la violencia contra las mujeres? Para mí es una pandemia mayor, porque al igual que esta pandemia lleva 2 años. La violencia contra las mujeres lleva toda la vida. Esta pandemia separó el mundo para ver cómo se arreglaba. La violencia de las mujeres es un tema menor. Lamentablemente, por ejemplo, lo vemos en las candidaturas. Los institutos de las mujeres o las secretarías de las mujeres, pues son las monedas de cambio por los favores. Sabemos que cuando llega un presidente, un gobernador, tienen sus puntos que eso sí no hay manera de negociar. Sus puestos, sus lugares. Pero lamentablemente el Instituto de las Mujeres sí es moneda de cambio. ¿Por qué? Y es donde menos se avanza. Y ahí vamos, poco a poquito. Pero, por ejemplo, si hablamos otra vez de la pandemia, pues las mujeres fueron las más afectadas. La violencia se incrementó, los feminicidios se incrementaron. ¿Quién sigue padeciendo todo esto? Las mujeres. Las mujeres ya eran un grupo que se encontraba en estado de vulnerabilidad antes de la pandemia, agudizándose las desigualdades sociales y de género. Con el confinamiento se vieron obligadas a vivir con sus agresores 7x24, los 7 días de la semana por 24 horas del día. Incrementó en las tasas de desempleo con un mayor impacto en la población femenina y sobre trabajos considerados femeninos. Sí, hubo quienes tuvieron que dejar el trabajo. ¿Por qué? Pues sin guarderías, sin escuelas, en donde podían dejar a los hijos y a las hijas un rato. En esa preocupación de los adultos mayores que estaban más en riesgo, pues muchas mujeres tuvieron que dejar sus empleos para quedarse a cuidar de los hijos, de las hijas. Durante la pandemia siguen trabajando, pero en el hogar y en el cuidado de las niñas y niños y adultos que requieren cuidado, pero trabajo sin remuneración, lo que genera mayor riesgo de sufrir violencia económica, por supuesto. Acordémonos que con una violencia económica, con esa amenaza de que no te voy a dar, de que si te quieres ir te vas tú, si te quieres llevar a los hijos te los llevas, pero la casa es mía. Benditas diosas, benditos movimientos que empiezan a cambiar, empiezan a ver esto y que por lo pronto en el Estado de México pues se está viendo que el que se tiene que salir es el agresor. Porque entonces pues sí, ¿verdad? Vives con el agresor y tú eres la que tienes que buscar el refugio. Pues no está fácil. No está fácil y más si tienes de 2 a 4 hijos o hijas. ¿Y cómo le hago? O trabajo o cuido, y si no trabajo, ¿cómo pago una renta? Y si trabajo, ¿en dónde dejo a los infantes? No es que nos guste seguir ahí,
es que es muy difícil. Dificultad en el acceso a servicios por el mismo confinamiento. Hubo lugares que, claro, se cerraron. Entonces, durante la pandemia está aumentando la violencia contra las mujeres y las niñas que se ejerce en línea y a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todo este acoso cibernético. Aumento de las agresiones para intimidar o degradar a las mujeres y a niñas a través de Internet, al aumentar la utilización de medios virtuales como una alternativa ante restricción de... Ay, es que aquí se me tapa. Bueno. Alternativa ante la restricción de movimiento. Mayor exposición a la explotación sexual de las mujeres y jóvenes en contextos de informalidad laboral o precarización de condiciones de trabajo. Mayores obstáculos para acceder a servicios esenciales por parte de mujeres y jóvenes que están en situaciones de mayor vulnerabilidad o que enfrentan múltiples formas de discriminación. Paralización del acceso a la justicia para las sobrevivientes de violencia a medida que las instituciones estatales reducen las operaciones. Falta de acceso a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva debido al cambio de las prioridades de atención en el sector salud. Todos los hospitales eran COVID. Y que mejor a ti no te pasará nada. Acá en Guadalajara hicieron, por ejemplo, las clínicas del Seguro Social que se hicieron COVID, pues, y que eran maternidades, a las derechohabientes de ese, si esa era tu clínica y tú estabas embarazada, pues se hicieron unos convenios con se hicieron convenios con clínicas privadas para que ahí las atendieran. Pero así como que ustedes dijeran, úchale, qué buena atención, ¿verdad? Porque, pues no, yo no sé cómo estarían, no creo que les fueran a pagar más, o como ellos cobran el Seguro Social les fuera a pagar a ellos como cobran una cesárea o un parto. Y entonces tuvieron la buena idea de las clínicas privadas, pues mejor ser hospitales COVID. Y claro, pues también el riesgo en el que se ponían. Pero, pues saben lo que significa una persona que se enferma, y que se tiene que meter a terapia intensiva y a intubarlo y todo, pues claro, era negocio. Si vas a tener una persona 15 días en terapia intensiva, pues conviene. Aunque no veamos en todo el demás riesgo, ¿verdad? Pero prefiero ganar a dar un servicio, pues que voy a cobrar mucho menos o que me van a pagar al recibir una parturienta. Limitación de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar a las sobrevivientes y para proporcionar servicios de emergencia a víctimas debido al confinamiento. Falta de recursos para los refugios con el objetivo de hacer frente a las necesidades que actualmente requieren mujeres y niñas víctimas de violencia. El problema de cifras. Cifras de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en el mundo. A nivel global, 243 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años
han sido víctimas de violencia física o sexual a manos de su pareja. 137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por un miembro de su familia. Menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda y menos del 10% de quienes lo hacen recurren a la policía. Como les decía, es un tema que no solamente afecta a mujeres de bajos recursos, sino que también se da mucho en, pues, mujeres de alto nivel socioeconómico. Y les cuesta más, o bueno, no puedo decir que a ellas les cueste más, pero les cuesta a todas las mujeres que sufren violencia. No importa el nivel, ni de educación, ni cultural, ni económico. Porque se pudiera decir, bueno, las mujeres que están preparadas, que han estudiado, conozco mujeres, tengo amigas, que ellas son el sostén de la casa y siguen aceptando y viviendo en esos círculos de violencia y agresividad. Por eso les digo, no es tan fácil, sea el nivel que sea, sean tus estudios que sean, porque aquí, lamentablemente, lo que más afecta en la violencia es la violencia psicológica. Ese creernos de tanto que nos han dicho que no servimos, que no hacemos bien las cosas, que sin esa persona no somos nadie. Y todo lo que hemos escuchado desde nuestras infancias. ¿Qué papá tuvimos? Si fue un hombre violento, desde con nuestra mamá, ¿qué mamá tuvimos? Y todas estas ideas que hasta la fecha se siguen de que somos parte y pertenecemos a esa pareja. Las cifras de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en la región es del 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios están en América Latina y el Caribe. 3.800 mujeres fueron asesinadas en 2018 en América Latina y el Caribe. Fíjense, hubo el caso de Ciudad Juárez, en el campo algodonero. A nadie se responsabilizó de tantos asesinatos de mujeres. Porque, bueno, por ejemplo, aquí hace como 3 años, creo, más o menos, acá en Guadalajara, que se encontraron unos trailers llenos de cadáveres. Pero eran de hombres y mujeres. Y bueno, pues ya, pues sí, fueron porque se estaban peleando la plaza. Se lo adjudicaron los del cártel. Fue así como que, síganle, no nos dejen trabajar y aquí seguimos. En el caso de Ciudad Juárez, que tuvieron que intervenir las leyes internacionales, porque aquí no se hacía nada. Porque primero decían eran prostitutas, pero luego las que desaparecieron y asesinaron no eran prostitutas, eran mujeres que trabajaban en las maquiladoras y niñas. Y se encontraron trailers con puros cuerpos de mujeres, de niñas. Y hasta el día de hoy no hay o sea, no se sabe si fue venganza al gobierno por los cárteles, es algo que todavía no se puede esclarecer. Aparecían desmembradas, pero no todas.
Dije, bueno, pues fue el tráfico de órganos. Entonces todas tendrían que tener el mismo hilo. No. Todas prostitutas. No. Y hasta el día de hoy es algo que todavía no se puede aclarar. Y de ahí es que empiezan los movimientos. Y ese visibilizar que nos matan y no pasa nada. No hay responsables. Y que esta violencia contra las mujeres, pues, o sea, no pasa nada. ¿Y cuántos asesinatos? ¿Y cómo está la trata de mujeres? Y sabemos en qué puntos de Guerrero y cómo, y cómo se siguen en las comunidades indígenas cambiándose y vendiéndose, y usos y costumbres. Y no es que se vendan, es la dote. Entonces está tan naturalizada esta violencia en contra de las mujeres que siempre va a haber algo que lo justifique. Aquí están las cifras. Número de feminicidios en América Latina durante el primer periodo del 2020. El primer periodo. Brasil, 750. Y después de Brasil, México, con 724. Argentina, 330. Guatemala, 319. Colombia, 249. Venezuela con 200. Y aquí lo que nos habla es que, es que son los países grandes. No es que sean solo porque son países grandes. Vemos el grado de corrupción y que cómo es posible que, ¿cuál es el que tiene menos? Costa Rica con 10. ¿Y qué son estos países con este machismo estructural? Y que no siguen viendo, pues que, pues sí, la mata, pero luego, pues quién sabe en qué pasos andar. Pues qué andaría haciendo, en qué estaría metida. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud en América Latina y el Caribe, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y según la CEPAI, en 33 países de la región durante el 2019, la cifra de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres superaba las 3,800. En algunos casos se reportaron decesos en las cifras de denuncias, lo que no implica que la violencia se reduzca, sino que durante la pandemia fue más difícil acceder a los servicios. No acceso a servicios virtuales, bien sea por conectividad o porque los servicios no estaban adaptados a la virtualidad. Y eso nos quieren decir, pero sabemos perfectamente que no fue así. Y ahí está uno de esos problemas, que estaba cerrado. La otra, pues ya sea que tú no tengas cómo hacerlo virtualmente o, en la mayoría de los casos, pues que las instituciones no contaban, no estaban preparadas para eso. Por la ley, en Colombia, cada municipio debe tener una casa de refugio. Cada municipio tiene que tener una casa de refugio. Sin embargo, solo 8 de los 1,103 municipios cuentan con una. Los datos para el caso de México muestran que las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con la solicitud de ayuda por violencia contra las mujeres durante el 2020 aumentaron en comparación con las registradas en el año anterior, al pasar de 197,600
93 a 260,067 llamadas, un aumento aproximado del 31%. Y estos datos los da el INMujeres. Durante el primer mes de confinamiento, la información proporcionada por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un total de 339 muertes violentas de mujeres, o sea, los feminicidios. Es decir, un promedio diario de 11 mujeres asesinadas, siendo los meses de marzo y abril los que presentaron las cifras más altas en todo el año. Claro, pues si con el confinamiento todo el mundo se quería volver loco, más bien se volvió. Y a eso súmale que vives con una persona violenta y encerrado. No, pues. ¿Qué se puede hacer? Según la ONU Mujeres, se requiere acceso a atención, alianzas con organizaciones, cero tolerancia e invertir en prevención. Y eso es algo que México no le invierte en la prevención. Una manera de prevenir es hacer pláticas, este tipo de talleres, visibilizar. Pero no solo, ya estuvo que a las mujeres nos estén diciendo, vives en violencia, esto, lo otro. Empoderar a las mujeres, sí. Pueden ir mujeres a una plática y saber qué tipo de violencia es y decir, no, pues sí, este viejo me maltrata, me violenta y cosas que yo pensaba que eran normales, pues no están bien. Ya, muy conscientes. Y llegan a su casa y en el primer grito o porque se quedó platicando de más, pues ya todo lo que le dijeron, pues la teoría se queda en teoría porque en práctica pues está bien difícil aplicarlo. Y entonces, ¿cuándo se va a empezar a trabajar en los hombres? ¿Cuándo ustedes los hombres van a hacerse responsables y de analizarse y ver por qué tengo tan poca paciencia, por qué me tomo 2 cervezas y empiezo bien a salir todo ese macho que llevo dentro y por qué todo este coraje que tengo lo tengo que volcar con mi esposa o con mis hijas? Y cuando me empiezo a dar cuenta y a pedir ayuda que no puedo cuando estoy cansado y mi reacción es agresiva y violenta. Pero como soy hombre, así tiene que ser, porque así era mi papá. Y empezar a pedir ayuda. Y empezar a sanar todo eso que traemos, hombres y mujeres. Esa es una manera de prevención. ¿Por qué? Yo vine de un matrimonio de un padre y una madre violenta, agresiva, que la educación fue a base de fregadazos y de gritos. ¿Y qué es lo mismo que yo reproduzco? ¿Cómo me educaron a mí? ¿Es que me saca de quicio? No, pues sí. ¿Y qué vas a hacer para que tener más paciencia y no seguir reproduciendo esos patrones violentos y agresivos? Y no es que se empoderen a las mujeres, es que los hombres tienen que bajarle 2 rayitas. Y que esas actitudes no deben de ser. Y no porque seas hombre, así tiene que ser, así debe de ser. Destinar financiamiento para servicios de apoyo a las mujeres que sufren violencia. El día que realmente le cueste al Estado, por ejemplo, ahora con lo de que les comentaba de Ciudad Juárez, cuando te cueste a ti mantener a todos esos huérfanos y huérfanas por feminicidios, cuando te cueste a ti la reparación del daño, cuando te cueste, entonces creo que va a empezar a invertir en quitar todas estas prácticas machistas y cambiar este sistema. ¿Pero qué creen? Que como los afectados no son los hombres, sino las mujeres,
y te matan y no pasa nada. ¿Y cuántos niños y niñas hay huérfanos de esa mujer que desbarataron a golpes y enfrente de sus hijos y de sus hijas? Fortalecer y adaptar los servicios existentes a la situación actual de movilidad restringida. Y luego vas tú como mujer a hacer una denuncia y a ti es a la que te regañan. Y los procesos y todo lo hacen todavía más difícil. ¿Y qué pasa? Pues claro, ya no vuelves a denunciar, porque es la vida cansada y durar 8 horas en un ministerio si es que bien te va. Y entonces, ay no, ¿para qué? ¿Para que no hagan nada? Y la otra es, voy y hago una denuncia y tengo que regresar a rectificar. Si se fijan, todo está hecho como para que mejor te quedes callada. Vas y es perder todo un día para hacer la denuncia. Luego tienes que regresar y hay que pedir otro día en el trabajo. Y el trabajo, en vez de dar un apoyo y decir, sí, termine ese proceso y se te apoya, no, bueno, ya sabes que si faltas, pues se te descuenta el día. Es que por todos lados nos tienen cogidas. Y entonces, si dejo a este con el que vivo, ¿a dónde me voy a vivir con mis hijos y con mis hijas? Y luego, si voy y lo denuncio para que lo saquen a él, pues el trabajo tampoco me dé el apoyo. Y seguimos. Las más afectadas, pues nosotras, las mujeres. Reforzar capacidades para identificar casos de violencia y prevenir la impunidad. Recopilar y emplear datos desagregados por el sexo sobre los efectos del COVID en la violencia contra las mujeres y las niñas. Prestar apoyos a mujeres que puedan estar experimentando violencia mientras trabajan de modo remoto. Sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas a través de las redes sociales, la radio y anuncios. Colocar a las mujeres en el centro de la transformación en las políticas, las soluciones y la recuperación. Hagamos redes, seamos apoyo y no ser una piedra más en ese zapato de esa mujer que la está padeciendo, no la padece por gusto. Y analicémonos. ¿Qué violencia hemos vivido? ¿Qué violencia seguimos reproduciendo? ¿Qué es lo que me saca de mí para reaccionar así? Y si no podemos solas, acerquémonos. Para eso están los institutos de las mujeres. Hay pláticas como esta. Y pueden investigar y hay acompañamiento psicológico. Y también hay terapias psicológicas que no cuestan. Pero no solamente decir yo como mujer para que tenga la fuerza para poder largar con quien vivo. La violencia en contra de las mujeres no se va a terminar empoderándonos nosotras. La violencia en contra de las mujeres se va a terminar el día que los hombres empiecen a cambiar. Y si luego me dicen, pero es que hay mujeres bien violentas. Sí, nomás que aquí hay una diferencia. El hombre es violento para imponerse y demostrar poder sobre nosotras. La mujer es violenta para defenderse. Y lo vemos en las marchas, en las manifestaciones. Y nos dicen locas que ya fuimos a rayar y a quebrar y a tirar. ¿Y qué quieren? ¿Que marchemos? ¿Que no estemos hartas de toda esta impunidad? ¿De que no pasa nada? ¿Que se desaparecen? ¿Que vivimos la violencia a las 24 horas del día? ¿En todos los espacios?
no nomás en la calle, empezamos desde nuestras casas y no pasa nada. Y denunciamos si tenemos más trabas. ¿Qué empresa da talleres para los hombres, para que los hombres se capaciten, para que los hombres entiendan que son violentos, que traen ese machismo como si fuera el ADN? Ahí, impregnado, tatuado, porque es como, naciste hombre y tienes que ser macho, porque así debe de ser, y tú tienes que mandar, y tú tienes que imponerte, y la vieja te tiene que hacer caso. Y también se comenta, las mujeres son las que educan machos. No, a las mujeres nos obligan a educar machos. Les comentaba en otras ocasiones que yo tengo hijos y yo puedo hablar con mis hijos y decirles, oye, y tienen 20 años, 20, 22 y 24 años. Y les puedo decir las prácticas machistas. Y les puedo decir que no se tienen que expresar así y que no tienen que ellos sí, que con la que salen, solamente con ellos salgan, pero ellos pueden salir con 3. Ellos sí tienen el derecho de conocer. Es que las estoy conociendo. ¿Y por qué ellas no? Porque mientras tú la conoces y te decides con cuál, ellas te tienen que estar ahí sin estar conociendo a más chavos. Porque entonces sí es bien puta. Y entonces explicarles todas estas prácticas machistas, estos comentarios, estas canciones. Pero ¿qué creen? Mis hijos no solo viven conmigo, tienen amigos y esos amigos tienen papás. Y empiezas a escuchar los comentarios. Y por más que yo le diga, ajá, sí, pues ¿a quién creen que van a juzgar de loca? Si todos los demás hablan en lo mismo idioma. Entonces, no es que nosotras eduquemos machos, es que hay todo un sistema. Y las canciones, y las series, y las películas, eso no educa. Y el ejemplo del papá, si hay un papá presente, o si es un papá ausente, y si es un papá violento, y si es un papá machista, y si es un papá agresivo, pues ¿qué es? Pues sigo ese patrón porque así era mi papá. Y si nadie le dice, mijito, así no es, pues estos talleres de voceras y voceros por una vida libre de violencia, eso es lo que se quiere hacer. Y noviembre, el día 25, es el día naranja, es el día, noviembre se viste de naranja, así como octubre es el mes del moñito rosita o los edificios rositas, o en junio, que ya ahora más edificios ponen sus luces con los colores de la bandera de la diversidad sexual, pues ahora, noviembre, se viste de naranja. Pero aquí fíjense, yo no he visto que ningún conductor de televisión o conductora se ponga un moñito naranja, como lo utilizan cuando el cáncer de mama. El moñito rosa es visibilizar el cáncer de mama. Pero nadie visibiliza la violencia. Estamos tan acostumbradas y acostumbrados que era para que ahora usaran el moñito naranja. Eso es visibilizar, hacer presente la violencia en la que vivimos, reconocer la violencia, nombrarla. Existe, claro que existe, en todo. Pero esos moñitos es para recordarte. Pues las invito a que durante el mes de noviembre, y si no pueden todo el mes, bueno, pues tan siquiera el día 25, que es el día en que se es el día de la violencia
en contra de las mujeres y niñas. Les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, una pregunta, un comentario. Y que seamos portavoces. Y hablemos los temas. Y mira, hoy escuché ahí a una persona pues, que hablaba mucho, pero bueno, sí me checó esto. Y pidamos ayuda. Y las mujeres que conocemos que piden ayuda, apoyarlas. Y en vez de meterles miedo, decirles, estás por el bien, no tienes que soportar eso. Y te acompaño y te apoyo. Les agradezco mucho, que tengan muy bonita tarde. Mi nombre es Patricia Cañedo y esperemos vernos en otra transmisión. Muchas gracias.